Y ya nos encontramos con el concejal de Quito, Emilio Uzcategui, para hablar de varias cosas, en particular las fiestas decembrinas, la juventud, pero en particular también de política que implica todo esto. Así que bienvenido, Emilio, qué gusto tenerte Mi acá. querido Orlando, ¿Cómo un estás? gustazo, chéverísimo el sitio, felicidades también por el formato, creo que también este tipo de espacios refrescan la comunicación y claro nos hacen que hablar sí. en otra dinámica, así que un gusto estar por acá. Gracias. Yo de todas maneras siempre hago una pregunta a nuestros invitados que puede participar, puede anticipar, mejor dicho, con quién estamos hablando. Y la pregunta que siempre les hago es, ¿qué quería ser de grande Emilio Uzcategui? ¿Qué quería ser de grande? Yo, la verdad, quería ser biólogo. ¿Qué es claro. ser biólogo? A ver, me interesaba mucho ser biólogo marino, pero luego, Ah. ¿sabes qué? Me enfoqué mucho en hacer trabajo social. Ya. Me gustaba mucho hacer voluntariado y con el paso del tiempo dije, ok, las razones por las cuales necesitas una estructura de voluntariado y casi que de beneficencia es porque no tienes un Estado o una estructura política que nos reconozca a todos como iguales. Ya. Y ahí, claro, ya mis inclinaciones fueron cambiando, me olvidé un ¿Y poco eso más o de la menos a qué edad biología. ocurrió? Esto como a los 14 por ahí. Ya. ¿Y en Y esa luego me edad? incliné más hacia el derecho. Claro. O sea, terminé estudiando Derecho, luego estudié Antropología y me he involucrado ya mucho más en política activa. ¿Y por qué el derecho? Porque a fin de cuentas, mira, los abogados, esto es una cosa muy chistosa, a los abogados les encanta pensar que la ley gobierna a la sociedad, pero en realidad la ley es solo una consecuencia de la sociedad. Además refleja el estado de la sociedad. Exacto, refleja Claro. la estructura de poder que tú tienes en la sociedad. También, exacto. Entonces, a mí me gusta decir que la ley es el lenguaje en el que habla el poder. Ujú. En ese sentido, a mí me parecía fascinante entender cómo puedes cambiar la estructura de nuestra sociedad, la estructura de poder de la sociedad desde la ley. Entonces me he enfocado bastante en estudiar Derecho Parlamentario, trabajé bastante en la Asamblea y claro, Claro. luego en cambio ya un poco decepcionado, si se quiere, del derecho, Ya. me volqué a estudiar Antropología. ¿Y qué tal la antropología como ciencia, Eh, como actividad, como forma de pensar la Mira, sociedad? la antropología social como una herramienta para concebir cómo nos entendemos nosotros como humanos con nuestro entorno es valiosísima. Te digo, a ver, profesionalmente a mí todo el mundo me decía, pero antropología, ¿de qué vas a trabajar? Ya eres abogado. Y siempre uno se piensa en el antropólogo Sí, que está metido sí. en las cavernas buscando restos arqueológicos y Sí, demás. sí, Ajá. claro, es un enfoque mucho a la antropología desde la arqueología. Así es. Yo estudié antropología social. Que es otra Eh, cosa completamente Totalmente distinta, sí, distinto, así es. claro. Pero lo interesante es que te da muchas herramientas para analizar y entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí personalmente me permitió también asumir la política con más tranquilidad, con un criterio no tan apasionado o tan desde el lado del derecho, que en cambio es muy estructurado, muy legalista, sino más bien de, ok, esta persona actúa así porque esta persona es así. Claro. ¿Entiendes? ¿Y qué has descubierto desde la antropología y desde el derecho de nuestra sociedad ecuatoriana? Primero que como sociedad postcolonial estamos atravesados por una serie de relaciones de poder que nos han hecho naturalizar un esquema de desigualdad. Y esto es bien grave. Y de Sí, racismo. de racismo. Tenemos un tema también de clasismo súper interiorizado y esos factores lo que han dado lugar es a una estructura jurídica que va disputando también mucho estos sentidos, ¿no? Yo veo en la Constitución de Montecristi algunos cambios, algunos avances súper interesantes, pero si tú ves hoy en día la aplicación de esas figuras jurídicas cuya expectativa era que te cambien una cierta dinámica de poder, pues han sido de todas formas interpretadas y utilizadas por funcionarios de la Administración de Justicia, por fiscales que se mueven en el mismo registro mental que buscábamos antes del descomponer, 2008. Claro, por supuesto. claro. No, pero además, ya Entonces, que no mencionas, además hay una cosa que un amigo que conoce mucho de esto me ha dicho que más de 5.000 resoluciones, decretos presidenciales, acuerdos ministeriales han ido aflojando, han debilitado la Constitución de Montecristi. Mira, más allá del espíritu de la Constitución de Montecristi, y yo creo que a fin de cuentas, y lamentablemente en un país con una débil institucionalidad, como lamentablemente es el nuestro, a fin de cuentas, la ley puede ser maravillosa, la Constitución puede estar perfectamente hecha, pero su aplicación está sujeta a los criterios de una serie de personas y de funcionarios que o no tienen clara la visión o simplemente de plano no comparten esa visión. Claro, claro. Entonces, Pero a ver, antes de que nos sirvan un cafecito aquí en el Café Chacra, que es uno de los espacios más destacados de esta lindísimo. ciudad, queremos agradecerles además a ellos el Café Chacra que nos ha prestado sus instalaciones para estas entrevistas y se toma un rico café, de verdad que sí, se toma un rico café aquí. Con buena pinta. Con buena pinta. Muchas gracias. Gracias por el cafecito a estas horas, además que a pesar del sol de Quito siempre hace un poquito de frío a la sombra. No sé, yo ¿Sí me o no? muero de calor últimamente, loco, en todos lados. Debe ser que estás ya en la
Andropausia. Ya que tocamos el tema de la edad. A propósito de esto que dices, una de las mayores discusiones que tenemos en el Ecuador y quizás en América Latina es que los jóvenes detestan la política, que no se involucran en la política, que son muy aniñados, que son muy cómodos, que no se juegan. Tú, joven todavía en estas circunstancias, ¿por qué te metes en la política? ¿Qué hay Joven de... aún. A ver, Ajá. verás, yo creo que la forma en la que nosotros entendemos a analizar la política de jóvenes creo que es bastante errónea. Yo entiendo la respuesta de los jóvenes, de esa desazón, si se quiere, de la política, porque en la percepción de ellos, la política y las disputas sociales que han dado lugar, por ejemplo, a la Constitución de Montecristi en general, no han terminado por satisfacer sus necesidades. Ya. Entonces, claro, ellos primero viven una etapa en la que tú tenías un Estado que garantizaba derechos, que funcionaba bien, y ellos crecieron así, sin necesidad y sin esta narrativa de la disputa política que eso implica. Entonces, ese ahora, es un buen punto, sí, es verdad, y sí. posterior a eso, tú tienes un proceso, en cambio, de desvalijamiento del Estado. Ya. Entonces, claro, los chicos dicen, bueno, no tengo cupo en la universidad, pero no Ajá. lo asocian con un recorte en la educación en la educación pública. Si le echan la culpa a ¿Me la entiendes? Constitución. Claro, no, ni siquiera la Constitución. Ya. Dicen, bueno, así es. ¿Me entiendes? Ya. Es también una desazón respecto de las disputas políticas, porque además los seres humanos siempre tendemos a interpretar las cosas en el punto del bueno y el malo. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, Ya. así, y también la prensa simplifica así las disputas sociales. Pero ¿por qué tú Entonces, te pero los involucras chicos en están eso? tan decepcionados ya Ajá. de no entender quién es el bueno, quién es el malo, tienen tanta información cruzada. Ajá. La información que les llega a los chicos es, pero ya lo reciclado y reinterpretado. Lo que está intoxicado ya. Exactamente, no Ajá. hay un ápice de verdad en lo que se les está Pero diciendo por a los ejemplo, chicos. tus compañeros de colegio, tus compañeros de barrio, quizás te ven como político. ¿Cómo les ves a Sí, ellos? mira, al menos mi círculo cercano, yo diría que todo mi círculo es bastante político en Ya. general. Bastante político, pero yo de lo que veo, esa característica viene más por los hogares en los que nos formaron. Yo tengo un amigo que es mi amigo de toda la vida, su madre es rusa. Ya. Entonces, y claro, su madre y su padre también es una persona que ha hecho activamente política. Entonces, Ya. por supuesto, a pesar de que él no trabaja, no tiene nada que ver en política, él es empresario, pero tiene un criterio sumamente claro del porqué de las cosas. Y es progre. Totalmente. Nada más el pobre bueno, es una persona de izquierda, pero Ya. el tema también es que, claro, tú ahorita le sientas a un chico que no ha tenido una formación, un bagaje político, y le comienzas a hablar de izquierdas y derechas, y le comienzas a hablar de relaciones de poder y demás, y no lo entiende y no le interesa, y no le interesa no porque sea dejado, sino porque siente que esa discusión no le va a dar respuesta a sus necesidades. Claro, claro. Cuando en realidad quienes sí trabajamos y estudiamos política sabemos que no es así, pues, o sea, Pero ¿por qué te decides por la política? Aparte de lo del derecho y la antropología, evidentemente, que están vinculados a la política, la actividad política es otra cosa. Por Una cosa supuesto. es estudiar derecho, otra cosa es estudiar antropología, que hay tantos que no se meten en la política. En tu caso, ¿por qué? ¿Cuál fue el ¿por qué? resorte, Porque el activador de eso? mira, yo siempre tuve mucho apego por el voluntariado. Sí. Entonces Ya. es lo que te decía al inicio. Y yo decía como que sí, yo puedo llevar, ayudar gente, buscar donaciones, ayudar en trabajos manuales, yo puedo organizarme Ya. con fundaciones, pero hay una razón por la cual estas personas que necesitan ayuda eternamente siguen necesitando ayuda. Y no les vas a poder atender Claro, todo el tiempo. y no es porque sean personas incapaces, es porque tienes una estructura social y una Claro, estructura política que ha decidido que ellos son los perdedores del juego del país. Ya. Entonces, cuando entiendes de eso, dices, ok, ¿cómo cambia eso? Política. La respuesta es siempre la política. Entonces, Porque lo que deseo vendría, fue ese. por ejemplo, desde otros lados, la respuesta es el asistencialismo, el clientelismo, la donación, y ahora una cosa que a mí me parece muy perversa es el emprendedurismo, es decir, Claro. ser emprendedor resuelve todos los problemas, porque Sí, coges sí, un sí. balde de agua, metes un jugo ahí y resulta que mañana puedes ser empresario de la Coca-Cola. Claro, ¿no? Y se ha destruido tanto el concepto de lo que es emprendimiento que es realmente doloroso porque el objetivo, el enfoque que tú tenías de un sistema de emprendimiento era negocios que estaban enfocados a generar valor agregado. Entonces generaste un esquema de política pública orientado a eso, ¿no? De emprendimientos con base tecnológica, que es otra cosa. Claro, Y claro. lamentablemente, claro, la situación del país te lleva a que una economía de supervivencia, una persona que sale a vender sus empanaditas o cualquier cosa, esa situación no va a cambiar por más que tú le des todas las donaciones del mundo. Ya. Y ahí es cuando dices lo que está mal es del sistema.
Ya. ¿Y cómo cambia el sistema? Desde la política. ¿Y por qué con la Revolución Ciudadana? Primero porque obviamente yo comparto plenamente los principios de la Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, yo siempre, muchas veces a mí la gente me pregunta, ¿cómo caracterizas a la Revolución Ciudadana? Y dices, como sí, podría ser un progresismo, pero también tiene unas alas conservadoras. Podría ser un proyecto desarrollista con mucha planificación pública y una presencia importante del Estado, pero para mí, en lo que se resume la Revolución Ciudadana es que es un movimiento pro-pobre, ¿ya? Ya. Es un movimiento pro mayorías en el sentido en el que la RC ha llegado a cuestionar en el ámbito social ecuatoriano, en la política ecuatoriana, y decir como, ok, hemos naturalizado este orden de cosas, pero nosotros estamos aquí para cambiar esta estructura. Ya. Entonces es una fuerte apuesta de política social. Y otra cosa que a mí me gusta y comparto plenamente con la RC es recuperar el rol del Estado como un elemento central de la vida social. Claro, y no que sea la empresa el paradigma. Claro, Ni ajá, lo privado. no es un tema de que a mí me resuelve la empresa pública o lo privado. Los derechos mínimos se disputan y se garantizan desde el Estado. Y creo que la Revolución Ciudadana es el único movimiento político que en realidad ha entendido eso. Y cuando te dicen correísta, ¿qué piensas? Nada, a mí ni me fu ni me fa, la verdad. A ver, yo también tengo que ser súper sincero en esto. Yo me muevo en un círculo bastante correísta, por así Claro. decirlo. Pero cuando sales de ese círculo, Yo también tengo amigos que son bastante conservadores, tengo amigos de derecha, incluso tengo amigos de los que inicialmente fueron de Ecuador Libre y luego se despecharon porque obviamente Ecuador Libre eso... es la fundación del señor Guillermo Lazo, Sí, que se sí, acaba sí. de ir del poder. Entonces, claro, mira, ahí tú tienes unas conversaciones súper enriquecedoras, ¿no? Ya. Cuando ya no te identificas necesariamente como enemigo, encuentras varios puntos en común. Entonces, por ejemplo, con la gente, con la disidencia de Ecuador Libre, que fue luego obviamente despechada por el gobierno de Guillermo Lazo, ellos te dicen, mira, nosotros teníamos una visión idealista de que este podría ser un proyecto libertario, pero fue todo lo contrario. Entonces, nosotros vemos que este fue un proyecto más parecido a un sistema en lo que en términos económicos se conoce como un cartel. Claro, ¿Ya? claro. Que Como tú un tienes- clúster, además. clúster. Exactamente, entonces Sí, tú tienes un es presidente verdad. que elige ganadores y perdedores desde el Estado, Ya. que es absolutamente lo contrario a lo que pregonaban al menos los libertarios teóricos de Ya. Ecuador Libre. Ujú. Claro que varios se quedaron porque a fin de cuentas lo que les interesaba no eran las ideas, Claro. sino evidentemente generarse beneficios y prebendas desde el ¿Y tú Estado. eres un correísta muy afín, muy fanático de Correa, o eres un correísta por principio, o cómo te defines políticamente dentro de la Revolución Ciudadana? Verás, dentro de la Revolución Ciudadana, y aquí ¿O también... eres ya un pavelista ahora? Miren, Ya. yo creo que dentro del término correísmo hay que comenzar a hablar de ciertas amplitudes. Yo, por ejemplo, veo que ya ha tenido alguna mayor apertura respecto a temas de feminismo, género. temas de género. Yo veo que ya existe una mayor apertura en ese sentido y es una Al cosa menos de la no cual se me mete a discutir congratulo. esos temas ya. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y Ajá. por otro lado, tú dices, ok, tú tienes un nivel de polarización y la gente lo que quiere es generar ciertos acuerdos mínimos. Yo veo que el Mashi quizás a veces le echa mucho acelerador a ciertos temas. Pero es así él. Es así él, Claro, sí, claro, es así él. Entonces, claro, esas son las cosas que uno dice, ok, puede incluso en principios estar absolutamente de acuerdo, Ujú. pero no me parece estratégico, ¿me entiendes? Yo voy mucho por el lado de que nuestro objetivo principal como proyecto tiene que ser recuperar el poder, y Ya. no por nosotros, sino que ya vemos lo que pasa cuando alguien más tiene el poder. Claro. Y te preguntaba, te decía medio Y en broma, eso hay que ser medio- estratégicos. Claro, medio en broma, medio en serio, y ahora eres pavelista, porque una de las cosas que normalmente ocurre en la política ecuatoriana, y no me la gusta, no me gusta para nada, eso te lo digo, es que si uno está ahora con el alcalde le dicen pavelista, si está con la Paola le dicen pavonista, si está con no sé quién, etcétera, etcétera. En su momento incluso el propio Mashi se declaraba costista a propósito Cierto, de Alberto de Acosta. Alberto Acosta. En el discurso a la nación en enero del 2007 se declaró el primer acostista a él, o sea, ¿tú te instalas también en esa lógica con respecto a Pavel o cómo ves eso? Mira, la forma en la que yo entiendo la Revolución Ciudadana, y bueno, y esto es también porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios ámbitos y con varios personajes del Sí, RC. así es, me consta, Y yo sí. creo que siempre nos hace mucho daño buscar esas segmentaciones, y esas segmentaciones también responden a que existe disputa política a la interna, y eso Así no es. está mal. Así Mucha es. gente dice, ay, no, es que en el correísmo todos son borregos, y Correa dice eso. Nada que ver. La Revolución Ciudadana tiene disputa interna, tiene también una diversidad ideológica, o sea, hay muchas visiones que Ujú. confluyen dentro del RC. Claro, Y eso claro. está bien, a mí me parece eso lo más sano. Y de hecho te digo, solamente te interrumpo por esto porque he sido testigo
para bien y para mal, de que en algunas peleas el Mashi ha perdido. Sí, Las perdió. totalmente. Y una de las que más pueden discutirse y que el propio Rafael en algún momento lo tendrá que decir es que él no quiso que sea Lenín Moreno presidente. Por ejemplo. Y el buró le ganó a él. Sí. Así es. Ahora, entonces, volviendo a esto, cuando te eligen concejal, y podría ir un poquito más atrás, ¿sabías lo que implicaba eso? ¿Hasta dónde ser concejal es un peldaño, es un fin, es una meta? ¿Qué significa ser concejal? A ver, mira, para mí ser concejal significa una oportunidad de servir a la ciudad de una manera mucho más próxima. Y esto también ha sido para mí algo nuevo. ¿Por qué? Porque yo siempre trabajé o en el gobierno central o con organismos internacionales como consultor o en la Asamblea Nacional, donde tú ves la política muy desde arriba. Y eso también es parte de las razones por la cual la ciudadanía y los jóvenes se desencantan de la política. Porque ves la política como algo tan arriba, tan distante, Tan que lejano, no lo entiendes. sí, Para mí, en cambio, parte de mi función como concejal y parte de las metas que me he propuesto es voy a estar en las pequeñas cosas que es las que atiende el municipio y los cuáles has concejales. estado en estos meses? ¿En cuáles, por ejemplo? Innumerables mesas de Dime una trabajo en por la que temas te- de inseguridad, desde los temas de baches de las calles, la regularización de trazados viales, hasta cosas más amplias, ¿no? Como normativa para realizar la regularización masiva de barrios. También estamos desarrollando una normativa para mejorar el sistema de movilidad en Quito sobre la relación de las cargas del transporte pesado. Son todas esas cosas que son un poco más amplias, pero el día a día de un concejal es atender a la gente. O sea, y por ejemplo, cuando te ven como concejal los jóvenes, ¿qué te dicen? En tu mismo lenguaje, en tu misma dimensión, ¿cómo los entiendes? ¿Cómo los procesas? A ver, mira, la mayoría de jóvenes no saben que hace un concejal. Por eso estoy preguntando. Pero claro, además, entonces claro. ahí les explico como entonces, ¿pero qué hace un concejal? Yo, bueno, ¿has visto, por ejemplo, en qué barrio vives? Dice, vivo en la Rol 2. Ya, ¿has visto que hay un parque? Sí. Ya, bueno, te cuento que, por ejemplo, ese parque no tiene papeles de parque, no fue concebido como tal. Tu casa, por ejemplo, no está en una situación de un asentamiento irregular. Los concejales definimos la normativa para que ustedes puedan regularizar esto y para que puedan tener acceso a servicios como luz, agua, alcantarillado, para que tú puedas tener tu propiedad a tu nombre y luego por último puedes sacar un crédito y si quieres hacerte emprendedor, perfecto. Pero eso es algo que no entiende la ciudadanía, o sea, la desconexión de la política parte también porque la política se ha manejado muy lejos. Y te planteaba la pregunta porque está bien, no digo que sea ilegítimo ni nada por el estilo, es que ser concejales como son peldaños. En Europa es normal que empiezan de concejal o de asesor, de secretario, de amanuense y termina siendo presidente de la República también. ¿Ese es tu objetivo? A ver, mira, mi objetivo es también participar en política en la medida en la que sea coherente con mis principios, en la medida en la que sienta que pueda hacer un cambio positivo. ¿Ya? Pero ya me estás hablando en los términos clásicos que dice cualquier político. No, mira, es que yo tampoco te puedo decir como, a ver, sí, es que bestia, yo quisiera ser presidente. Yo ya he trabajado en el legislativo, yo tengo ya bastante experiencia, o sea, no parece porque soy joven, pero yo tengo bastante experiencia en el sector público. ¿Sabes qué? Me gustaría más ser ministro, la verdad. Me gustaría más ser ministro de Educación. O ministro de Gobierno. Son dos cosas que a mí me parecen. Te cruza por la cabeza. Creo que soy muy joven para pensar en eso. Es que te digo esto de la juventud porque ahora tenemos un presidente de 35 años. Sí. Y esto como que puede cambiar en la lógica tradicional que estamos hablando de los jóvenes, la perspectiva de que un joven puede ser presidente de la República. Por supuesto, ¿no? Y miren, yo en realidad creo que el ímpetu, el empuje que tenemos los jóvenes sí puede ser determinante para hacer política, pero yo tampoco estoy de acuerdo en esta idea de que porque alguien es joven ya vienen ideas frescas, ideas nuevas. No es cierto. Claro, Entonces, no es cierto. Yo tengo amigos de mi edad o menores que son, pero más conservadores que mi papá. O sea, la edad no es un factor determinante. Sí. Yo le invitaría a la gente ahí más que en chequear la edad de la cédula, en chequear el recorrido y el proceder y las posturas que puede tener una persona sobre varios temas y ahí nos podemos dar una mejor idea sobre. Y te cuento solamente como anécdota que a veces cuando hablamos de edad, una de las cosas que me vacilan, como se dice normalmente mis hijas, es que soy yo más millennial que muchos de sus compañeros de colegio o de universidad, ya ellas. Efectivamente, por eso te decía, ¿hasta dónde este recorrido que tú desarrollas está no asentado, pero sí tiene la condición de ser joven? ¿Cómo te diferencias de eso? A ver, primero porque yo he tenido un criterio, o sea, mi participación política no ha sido yo participo en política porque soy joven, ha sido yo participo en política porque tengo estos ideales, estos proyectos y voy allá. Entonces, por eso les digo, para mí ser joven
no es necesariamente una categoría de la política. Y lo que tú dices, mi hija dice que soy más progre que varios de sus compañeros. Y soy más millennial que muchos de sus compañeros. Mira, por ejemplo, la situación de Argentina. Entonces tú dirías, no, los jóvenes no van a votar a Milei y no hay tal. Y es porque también no estamos entendiendo desde la política, no estamos interpretando bien qué es lo que está pasando con los jóvenes. Ya. Y es este sentido de que sienten de que sus respuestas por parte del Estado no han sido atendidas, no han sido escuchados. Ya. Y esto también puede ser relativo, ¿no? Porque tú dices, pero bueno, en Argentina tienes un sistema de educación pública que funciona y funciona Y es bien. fuerte y es grande, Pero además. es que también hay que entender que esas necesidades, esos pedidos de los jóvenes son cambiantes. Entonces, de alguna forma, ellos llegan a sentirse, se sienten tan desligados, tan deslindados del Estado y de la política, que llega un tipo que activamente les dice que va a obrar en contra de sus intereses, porque te dice, yo no creo en la educación pública, ¿ya? Y sin embargo lo votan. Y lo votan porque lo que identifican en él no son las propuestas, es la indignación con el que el candidato, en este caso Milei, está articulando sus deseos y sus necesidades. Porque además en esa lógica también podríamos conversar de cómo se han ido incorporando en los imaginarios de los jóvenes del exitismo. Entonces tú ves a un Kevin Páez, que a los 16 años ya es contratado por el Chelsea por 30 millones, Moisés Caicedo con 21 años le contratan por 140 millones en el Chelsea, y así hay gente que con un TikTok se ha hecho mucha plata. ¿Cómo ves ese modo de percibir la realidad y del exitismo de los jóvenes? Que para mí eso justamente obedece a una agenda mucho más amplia, y es a una agenda más de carácter global, que para justificar un sistema en el que la gran mayoría de chicos nos sentimos sin acceso a educación, sin oportunidades, sin acceso a vivienda, sin acceso a un montón de cosas, el sistema lo que te presenta es, sí, mira, tú y tus amigos no tienen y no van a tener vivienda propia, pero mira este futbolista, imagínate, y es menor que tú, Claro, ¿sí me entiendes? claro. Entonces, lo que hacemos es que sobre todo desde los medios, se presenta la excepción casi como si fuera regla. Claro, ¿ya? claro. Y Entonces, además es, a los 21 años tienes 120 millones, lo que tú en 60 años no vas a conseguir nunca. Claro. Se generan este tipo de sofismas quizás también. Para ir Entonces, cerrando y además se asignan las responsabilidades de manera individual, ¿no? Entonces, O sea, bueno, eres tú. si tú no lo logras es porque, bueno, porque teóricamente Ya. tienes todas las oportunidades. Mira algún TikToker, algún influencer que te factura cientos y miles de dólares. Tú también tienes un celular y no estás facturando. ¿Sí ves? Entonces, O si lo que no, hacemos es ponemos a la excepción del éxito como si fuera si fuera. regla y asignamos responsabilidades individuales a quienes no cumplen Claro. ese estándar de éxito. Y Entonces es obvio que los chicos viven también deprimidos, que hay tantos problemas de salud mental. Exactamente. Por eso. Y una de las cosas para cerrar esta primera parte, Emilio, y agradecerte sobre todo también, ¿de qué manera entonces hacemos que la política, no ya en la discusión de los jóvenes, sea entendida como una herramienta democrática para resolver los conflictos? ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde le abrimos? ¿Por dónde entra el agua al coco? ¿Por dónde le abrimos a la gente la necesidad de pensar desde esa perspectiva? Porque el sentido común ya es la política es una mierda, o sea, Sí, textualmente, sí, así sí, es. sí. Mira, yo creo que ahí va a estar el arte y la capacidad de poder desmarcarnos de esas plataformas tradicionales. Mira el caso de Noboa, por ejemplo. Para mí Noboa no tiene una sola propuesta innovadora. Nada. O sea, y me preguntas como joven, ¿qué propuesta de jóvenes tiene Noboa? No tengo idea, y eso que yo escucho, yo veo política, ¿me entiendes? Eliminar la tabla de drogas. Sí, entonces, ajá, o sea, para mí Noboa no ha dicho ni ha hecho nada, pero ha tenido la capacidad, y lo que yo reconozco que es un tema mucho más de estrategia política, de aún en ese vaciamiento de discurso poder llegar a la gente. Entonces no es que es imposible, no es que ya la gente odia la política, sino la gente odia a los políticos, ¿ya? Entonces para eso hay dos salidas, o los demostramos que hay políticos buenos o no nos presentamos como políticos, pero en el Claro. fondo, y eso sí les digo la verdad a todos, todo el mundo hace política. Claro. Pero Todo. ¿tú crees que efectivamente Daniel Noboa ganó por una estrategia o por un anti? Porque la verdad es que parecería que los anticorreístas se mantienen en el 52% que también votaron por Lasso. Verás, yo tampoco creo que necesariamente ganó por un anti. Yo creo que, a ver, fue un tema de lograr, de parte de su equipo, leer bien, entender bien la coyuntura y entender que si saca mucho a la cabeza, le van a dar. Claro. Y lo que no quería la gente era broncas. Entonces, el mérito que yo le veo es que fue el único que no entró frontalmente a bronquear. Ya, No dijo nada tampoco. claro. Pero eso sí ves, ese pequeño detalle ya le sirvió de mérito para
Claro que sí. generar... Hagamos la pausa, Emilio, para volver enseguida sobre algo que nos interesa, es decir, el rol del concejal, pero en la perspectiva de una ciudad. Quito, por ejemplo, que se encuentra en unas circunstancias aparentemente malas, aparentemente vienen buenas para algunos, pero efectivamente que necesita una serie de propuestas para resolver sus problemas de fondo. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí con el concejal Emilio Uzcategui y le queremos preguntar, ¿qué es ser quiteño? ¿Qué significa ser quiteño? Antes que empezar por la ciudad, ¿qué es ser quiteño para ti? A ver, ser quiteño para mí, esa pregunta es compleja, porque mientras más me adentro en mi trabajo, descubro que hay muchas más formas de ser quiteño. Entonces, yo podría decirte que ser quiteño es el típico, por ejemplo, quiteño de clase media que vive en un Quito urbano, que es hincha de la liga. De la liga, sí, ¿y dónde dejas al lado? Que le gusta pegarse los tragos del viernes. El otro día me molestaba en una entrevista, decían, Emilio, el quiteño es cruceta. ¿Por qué? Porque es el que le quita la novia al amigo. ¿Ah, yo sí? decía, no, eso no es así. Pero sí es que hay muchas formas de ¿En caracterizar serio? Quito. Claro. Entonces, y en cambio tienes otro Quito. Nunca que había oído eso el de Quito cruceta. rural, donde Ya. en cambio viven las yumbadas, o sea, donde hay estas expresiones culturales que se mantienen a pesar del tiempo. Y que Los se quitucara. los quitucaras. Tú tienes Claro, un Quito claro, rural y tienes un Quito indígena que rara vez se visibiliza en el Quito urbano. claro. Y luego también tienes un Quito profundamente desigual, marcado por factores de clase. Entonces, la vida de un chico que crece en Cumbayá, que ha estudiado toda su vida en una universidad privada, y sus visiones de Quito seguramente serán totalmente distintas a la de un chico que ha crecido en Solanda y que no ha Te tenido cuento acceso una a la educación anécdota. pública. La otra vez yo hago bicicleta los domingos y utilizo normalmente el ciclopaseo por seguridad, etcétera, etcétera. Y me junto con un grupo de chicos que no eran tan chicos, ya tenían más de 30 años, que venían desde la Quito Norte, pero de un barrio medio aniñado. Y les digo, vámonos hasta el sur y nos vamos hasta Las Cuadras, que es el Parque del Sur. Era la primera vez que llegaban hasta allá. Sí, sí, sí. Y no reconocían que ahí había un parque muy lindo, muy bonito, que es Las Cuadras, que yo les invito a los que no lo conocen, que lo disfruten, y nos fuimos un poquito más allá. No conocían eso. Claro, Creían mira, que estaban en otro mundo. Hay, por ejemplo, la gente en el norte dice, pero ahora ¿dónde está la fiesta? Que ni sé qué. Lo que, por ejemplo, fue en sus buenos tiempos, lo que era el sector de la Plaza Foch. Claro. Y yo digo que lo más parecido que tienes ahorita es del sector de la Jota en el sur, Sí. por ejemplo. Claro, Y la gente dice, no, pero ¿cómo? Ajá. Y la gente más bien se vuelca hacia Cumbayá. Pero ¿sabes qué pasa? Que Quito está geográfica y socioeconómicamente segmentado. Claro, claro. Entonces tú Hay tienes varios Quitos. varios Quitos. Ajá, Y varias tienes- entradas además, porque puedes tener en la Mariscal un mundo y en la misma Mariscal hay un sectorcito por ahí que Claro. puede ser otro ya. Sí, y los grupos que van ahí, por eso no sé si has visto la típica, el típico de todo quiteño es que, en Quito no hay gente, porque los quiteños normalmente se llevan solo con su grupo de amigos del colegio, Ajá. porque no tenemos una ciudad que nos permita conocernos, conectarnos, y eso, por ejemplo, en la situación de redes sociales, de plataformas de citas y de cosas, ahorita te cambia un poco esa dinámica y comienzan la gente a enterarse que hay otros Quitos. Claro. Entonces, para mí, gran parte del desafío del municipio está en eso, en darnos un espacio donde al menos nos podamos encontrar. Ya, pero ahora la pregunta que te quiero hacer es, Emilio Uzcategui gana la concejalía desde el norte, una zona muy, muy difícil para la Revolución Ciudadana, donde no le va bien siempre, donde hay unos adversarios muy fuertes, donde incluso el propio Pavel no tuvo una buena votación, a pesar de que ganó obviamente, pero ¿cómo ser concejal electo por la zona aniñada aparentemente de Quito? ¿Cómo fue esa disputa en el plano de la campaña del proselitismo? ¿Cómo la viviste? Verás, nuevamente en el norte de Quito hay muchos Quitos. Sí, Entonces, así es. claro, si bien normalmente se asocia con esta idea de que el norte de Quito es la zona aniñada de Quito, en el norte de Quito tienes barrios bien populares, bien Sí. empobrecidos y bien peligrosos, donde O tú sea- ya ves que la delincuencia organizada se ha tomado absolutamente los barrios. Claro. Entonces, no puedes manejar una sola narrativa. A ver, yo como estrategia, más que como estrategia, como quizás desde el corazón y mucho desde esta idea de estoy en esto y voy a servir a la ciudad como pueda, fue hacer mucha presencia en territorio, muchísima presencia en territorio. Yo ahí lo que manejé es dos criterios. Podemos tener un criterio de un voto alcanzable, que es quizás más jóvenes, que no les interesa la política, pero yo que soy joven quizás digan como, mira, este es un cuadro interesante y para eso moverse mucho en redes. Pero eso no te suplanta y no te va a reemplazar nunca
tu presencia territorial. Porque de ahí también es donde te enteras de cuestiones que tú no tenías idea, porque tú puedes vivir ahí, tú puedes hacer mil cosas, pero nunca acabas de conocer Quito. ¿Cuántos votos sacaste? No me acuerdo la votación exacta, pero nos fue muy, muy bien. De hecho, nosotros estábamos peleando por la segunda de lista en el norte. Pero miren, yo ahí más que estrategia lo que hice fue, voy a estar para la gente. O sea, porque yo creo que esa es la labor de un concejal. Yo tampoco como concejal puedo ir a decir que bestia, vamos a reestructurar el país. No es, o sea, hay que tener muy claro la función y los límites también de una autoridad. Pero te quiero hacer una pregunta porque el tema era estar, presencia. La presencia yo creo que fue determinante. Te quiero hacer esta pregunta porque el momento en que se divulgue ya esta entrevista estará inaugurado el metro estará en funcionamiento y de incluso los estudios antropológicos que también se pueden hacer desde la antropología social, el metro cambia a las ciudades. Panamá inauguró hace pocos años atrás un metro y la dinámica es otra. En México, cuando se inaugura una nueva ruta del metro, cambia completamente la dinámica. Desde tu experiencia, y por eso también la invitación era para eso, desde tu trabajo como antropólogo social, ¿cómo ves que va a impactar en la vida de los quiteños y de las quiteñas y de los habitantes de la capital el metro? Ahí les voy a contar más bien desde una experiencia personal. Como varios lo saben, yo fui becario de excelencia, yo estudié en Londres. Y claro, yo nací, crecí, viví toda mi vida en Quito y cuando me fui a Londres a estudiar, había una cosa que para mí era, pero inentendible, y era que todo el mundo utilizaba el metro. O sea, en el metro de Londres veías desde los gerentes de las empresas más grandes del Reino Unido, hasta la persona que te sirve el café, hasta el señor que está cortando el césped en el parque, todos utilizan el metro. Porque la eficiencia de este sistema también te permite generar una dinámica de relacionamiento que hoy por hoy no tienes en Quito. Claro. Yo creo que el metro Ningún va a ser... gerente de ninguna empresa se sube a un bus para ir a la Marín. Pero jamás. Ni para ir al estadio. Claro, entonces, pero ahora imagínate, puedes estar en el metro desde el Labrador hasta el sur, el recorrido completo en 32 minutos. Es una locura. Eso es un recorrido que ahorita en auto particular te toma tranquilamente con tráfico 2 horas. Pero ¿qué significado tiene todo el metro? Te decía esto porque cuando estemos viendo esta entrevista, obviamente la gente va a experimentar el sentido y la calidad del servicio del metro. ¿Qué cambia en la gente? ¿Cómo crees que se avisora eso? Para mí el metro va a presentarnos y a crear un Quito mucho más cosmopolita. Mucho más cosmopolita en el sentido en el que el metro nos va a permitir un espacio de encuentro que hoy por hoy no tenemos en Quito, que los quiteños no acabamos de entender, porque estamos acostumbrados a... Yo nací en Cumbayá, vivo en Cumbayá. Yo nací en el sur, vivo en el sur. No hay una dinámica de relacionamiento. El metro nos va a permitir reconocer la ciudad en su espacio y también reconocernos entre quiteños. Y eso creo que va a ser muy importante. Ahora también te planteo una serie de desafíos, ¿no? De desafíos interesantes. Yo, bueno, al menos les puedo contar desde el municipio, ya tenemos un sistema de seguridad, comunicación a tierra, está listo el sistema de recaudo. Todos esos avances y los aspectos técnicos de funcionamiento del metro están y van a estar a punto para el 1 de diciembre. De hecho, no se olviden abrir sus cuentas ciudad para que puedan disfrutar el metro. Pueden incluso utilizar el metro con su cédula de ciudadanía, las cédulas nuevas. Van a poder utilizar incluso eso como medio de pago, atándole a la cédula una cuenta en la página Quito Te Mueve. Pero más allá de eso, yo creo que el metro, más allá de los aspectos y criterios de funcionamiento del metro, lo que nos va a plantear es un desafío como sociedad, que va a estar en la capacidad de cuidar, en nuestra capacidad de cuidar la obra más importante de la ciudad. Y te doy un ejemplo, o sea, cuando ya hicieron los fallidos eventos de prueba, los fallidos recorridos de prueba. No, y las inauguraciones que hizo las Rodas, 3 inauguraciones. Rodas, Yunda y Guarderas. 3 inauguraciones y nunca se implementó. Exactamente. Ahí, por ejemplo, en uno de los recorridos de prueba, tú ya viste que hubo un problema de alguien que había jalado una palanca de emergencia. Ya, sin necesidad de hacerlo, obviamente. Entonces, son todas estas pequeñas cosas que van a ser determinantes para que el metro funcione bien. Entonces yo ahí lo que le pido a la ciudadanía es, miren, no vean el metro con colores, no vean el metro con banderas, vean el metro como algo suyo. Y cuando ustedes entiendan cuánto tiempo les va a ahorrar para moverse, se van a apropiar del metro, van a tomarlo como algo suyo. Va a pasar un poco lo que ocurrió también en Cuenca con el tranvía. Acuérdate que esa obra tuvo largo tiempo de implementación, inauguración, lo hizo la Revolución Ciudadana, lo inauguraron hace poco tiempo atrás y ahora parecería que es parte de un paisaje distinto el de Cuenca.
Por eso te preguntaba desde la antropología social también, ¿hasta dónde esta nueva dinámica va a generar otros procesos sociales? Que no sea necesariamente la apropiación y todo eso que me estás Claro. hablando. ¿Crees que Mira, efectivamente a partir de esto va a haber, por ejemplo, una mejor identidad y orgullo del quiteño sobre lo que vive en la ciudad? Mira, nosotros parte de lo que hemos planteado también con el operador del metro y con todos los otros actores del metro de Quito es que se implemente un sistema de cultura metro. Ya. Y esto yo puede sonar muy abstracto y demás, A eso pero iba la también, cultura sí. metro se refiere a no solo que tengas la información de a dónde va el metro y cuánto cuesta y cómo se usa, sino a que te relaciones con el metro y con tu ciudad de una manera distinta. ¿Qué es lo que pasó? Perdona que te interrumpa ahí. ¿Qué es lo que pasó con el trole? Por Cuando se supuesto. inaugura el trole, tú has de haber sido niño todavía, si no me equivoco. Los primeros troles, los primeros troles del 98-99, me Claro, parece. claro, Sí, por eso. ¿Qué edad tenías ahí tú? 10 años. 10 años. Bueno, sí tenías conciencia de lo que Sí, estaba sí, pasando. algo. Las paradas, los sitios, por ejemplo, del trole del Recreo y la del Norte, se convirtieron en un espacio de encuentro de la gente de la zona también. Por supuesto. Y la idea de esto, más allá de que utilices el metro, es que conozcas tu ciudad de otra manera. Ujú. Yo ahí también veo algunos criterios bien interesantes, ¿no? Las paradas, por ejemplo, del metro que están en el centro histórico, se han hecho respetando los criterios patrimoniales y de área Ya, histórica del centro. ya, Entonces, tú tienes una parada que por dentro es totalmente moderna, enorme y cómoda, pero por fuera, y al menos en términos de fachada, cubiertas y demás, es un inmueble patrimonial como siempre debió haber sido, ¿ya? Ajá. Entonces, son esas pequeñas cosas que te van a permitir a ti, de parada en parada, encontrarte con una ciudad, con un elemento distinto de la ciudad cada vez que sales. A ver, mira, yo quiero hacerte dos preguntas más para ir cerrando porque sí son importantes. Dos preguntas, dos temas más. El primero es, ¿qué diferencia? ¿Cuál es la marca, el sello diferenciador de la administración de Pavel Muñoz, del concejal Emilio Uzcategui, de las secretarias, de los secretariados, con respecto a las tres administraciones pasadas? Te hago esta pregunta por una consideración que es particular. Las tres anteriores, primero que han tenido muchos problemas, y esta llega con mucha expectativa. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué le diferencia? A ver, me vas a obligar a decir las verdades incómodas. Mira, las anteriores administraciones de Quito lamentablemente se acostumbraron a generar una dinámica de competencia interna. Dentro del municipio. Dentro del municipio, entre instituciones municipales. Ya. Entonces, tú, por ejemplo, digamos que tenías un proceso de catastro de un inmueble, pero avalos y catastros era una cosa, la Procuraduría era otra cosa, la Secretaría del Consejo era otra cosa, y todos estaban peleados entre ellos. Entonces, nada salía. Y ahí vamos al por qué estaban Porque peleados era- entre porque ellos. era un reparto. Porque exactamente, lamentablemente la manera de generar gobernabilidad de los alcaldes pasados fue repartir y distribuir espacios Exacto, dentro del Consejo sí, sí. Metropolitano. Esto, vean, no es una sorpresa para nadie, pero esta es la verdadera razón por la cual el municipio no funcionaba como debía. Porque Claro. tú dices, pero a ver, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, por último, así, no sé, generas gobernabilidad y demás. El problema es que si tú tienes un área del municipio que le responde a alguien y no al alcalde, entonces simplemente la orden del alcalde y el proyecto del alcalde no se hace nomás. Y tienes varios proyectos contradictorios en pequeños espacios de poder y el resultado de eso es que nada funciona. Ya. Pero eso es un diferenciador porque ahora sí hay Sí, coherencia, sí, sí hay mira, equipos, sí hay ahí- proyecto. Lo que sí les puedo garantizar ahorita es que quien maneja el municipio es el alcalde. Y eso, les caiga bien o mal el papel, es una suerte para todos los quiteños y las Ya vamos a hablar del quiteñas. papel porque ese es el otro tema del papel, pero te preguntaría, si ya llevan desde mayo de este año en la gestión, es decir, prácticamente son 7 meses, ¿hasta dónde eso se ha visto, se ha caracterizado, ya lo identifica como una administración diferente? A ver, mira, lo primero es que yo siento que la ciudadanía ya ve respuestas, ¿no? Primero, gran parte del tiempo, de este tiempo, hemos asumido y dado respuestas a un montón de trámites represados que están Ya. dentro del municipio. Paralelamente se han tratado más desde el lado del Ejecutivo, porque obviamente yo soy concejal, Claro, claro, sí. pero yo tienes les que puedo estar- hablar desde el lado del Consejo. Claro. Bueno, ya hemos tratado Ajá. algunas ordenanzas represadas, algunas cosas que son bien importantes desde el lado del Consejo. Ya aprobamos una nueva ordenanza de procedimiento parlamentario. Antes no tenías una ordenanza
sobre cómo se llevaban las comisiones, los plenos y demás. Ya. Eran resoluciones contradictorias. Eso es más burocracia, digamos. Pero eso es lo que te permite que funcione el Consejo, aunque Ya. tú no lo creas. Sí. Yunda, por ejemplo, se hubiera ahorrado gran parte de los problemas que tuvo cuando no le daban gobernabilidad si hubiera tenido una norma clara de procedimiento parlamentario. Porque le tumbaron así. Exacto. Así le tumbaron. Entonces, así es. ves, son estas pequeñas cosas que el ciudadano dice, ¿y eso para mí para qué me importa? Y es como porque las consecuencias de eso tienen relación directa con la gestión del municipio. Esa es una. ¿Qué más podríamos? Entonces, por ejemplo, no, o sea, más allá del lado del consejo, porque bueno, ahí les puedo decir, yo ya he presentado 2 ordenanzas, ahorita estamos a punto de sacar una ordenanza de inmuebles patrimoniales que ve estancada casi 8 años, que Ya. por fin va a salir. Ah, Está a punto de aprobarse el plan maestro de movilidad con el tema del metro. Hemos porque ya... no se queda solo en el metro, ¿no? Después del metro vienen otras Claro, cosas. exacto. El metro es el inicio de Sí. reestructurar todo el sistema de movilidad de Sí. Quito. Así es. Hemos aprobado también los presupuestos prorrogados de este año anterior y Ya. ya aprobamos el del 2024. Pero también hay críticas de que la ejecución presupuestaria del municipio es muy baja. Sí, y Tengo ahí viene... entendido, si no me equivoco, y tú me corregirás, que incluso en algunas secretarías o espacios de administraciones no llegan ni al 25%. Verás, esto lo que les he contado es del lado del consejo y mi función como concejal. Sí. Ahora vamos por el lado del ejecutivo. En el ejecutivo tú, para mí, has tenido varios desafíos mucho más grandes, mucho más importantes, porque justamente dentro de la dinámica que les comentaba de un municipio que está medio que repartido, que no responde necesariamente a los intereses del alcalde, nos encontramos con varias áreas del municipio que simplemente no querían adoptar la línea del alcalde. Es la típica, funcionarios de carrera, que dicen, no, vea usted, casi que te ven como, bueno, disfrute sus vacaciones de 4 años, yo voy aquí 25, yo hago lo que yo quiero. Entonces, eso pasa. Sí. Ujú. Entonces, cambiar esa cultura y esa dinámica organizativa ha sido sumamente complejo. Ya. Por otro lado, en el tema de ejecución presupuestaria, nosotros entramos y lo que hicimos fue aprobar un presupuesto prorrogado para el resto del año, ¿ya? Entonces, Que así funciona en la transición. sí. exactamente, así funciona la transición. Eso en la práctica, lo que pasa es, una vez aprobado el presupuesto prorrogado, les da a los secretarios y al Ejecutivo un margen de meses para ejecutar lo que puedan. Y nos topamos con una ejecución presupuestaria, sí, relativamente baja en muchas áreas del municipio. Ujú. Ahora, para mí el tema tampoco está en ejecutar por ejecutar, ¿ya? Para mí el tema estaba en destinar recursos a cuestiones claves. Entonces, en eso, mira, puedo resaltar que en este corto tiempo ya estamos recuperando el ala norte del CAC, del Centro de Arte Contemporáneo, Sí, es que verdad. va cerrada varios años. Así es. Se han ya asignado presupuesto para los primeros centros Quitopía, que serán estos grandes centros de eso desarrollo es para el próximo comunitario. año. Eso va para el próximo año, Sí. pero habían varias cuestiones de predios que ya se han solventado presupuestariamente Ah, ya. este De año. acuerdo, de acuerdo. De ahí, lo que me parece fundamental y me parece quizás el mayor mérito de este tema de la reestructuración presupuestaria para finales del año es en materia de seguridad. La readecuación y la entrega de unidades de policía comunitaria para Quito, a pesar de no ser competencia del Sí, pero ha sido municipio. espectacular Y eso, ¿no? además, claro, Espectacular, sí. camionetas, motos, también hemos entregado. Vamos a entregar hasta finales del año 108 PCs y ya vamos entregando más o menos 45 hasta el Ah, es momento, me bastante, parece. sí, es bastante, Que es sí. bastante. Pero ahí miren, nuevamente, el municipio puede ponerte el UPC, readecuarte el UPC, ponerte la camioneta, ponerte la moto al policía, pero si no hay policías y sobre todo si la policía no tiene un modelo de gestión adecuado, Claro. no va a ser No, una pero gran además yo diferencia. tengo una queja antes de pasar al otro tema, es que a propósito de las bicicletas, por ejemplo, se ha repavimentado buena parte de la ciudad, es muy interesante eso, pero por ejemplo los ciclistas del domingo se quejan de que la avenida, la que antes era la Panamericana, que nacía del Labrador hacia el norte, sigue sin repavimentarse, parece una calle empedrada, cuando es una gran avenida que utilizan los domingos los quiteños y las quiteñas para circular en la bicicleta, Sí, y sí, se sí. encuentran con baches y todo lo demás. Sí, mira, ahí lo que te puedo decir es que nosotros tenemos unas necesidades represadas como ciudad que son tremendas, ¿no? Ujú. En tema, por ejemplo, de rebacheos y readecuación de vías, tienes que hacer ciertas priorizaciones. Entonces, Claro. vamos a llegar a todos lados, sí, Y pero... ojalá lleguen a esa calle de ahí. Sí, esa gran pero avenida. ahí más bien lo que hay que pedirle a la gente es un poquito de paciencia. Nosotros, lamentablemente, la situación que encontramos del municipio es compleja, ¿no? Ya. No vale la pena llorar sobre la leche derramada, Claro. pero Bueno, evidentemente para eso nos nos eligieron, eligieron, claro, claro. así que estamos trabajando en esa respuesta. Entonces vamos a cerrar con el tema que te quería plantear. Pavel Muñoz, ¿cómo es como alcalde? ¿Cuál es tu valoración que haces del amigo, del compañero, del legislador en su momento y ahora alcalde? Porque no es lo mismo pasar de la legislatura donde casi que no operas ni un presupuesto a Claro. ser alcalde. ¿Cómo lo ves a él? A ver, ahí primero Siendo crítico, además. aclarar varias cosas. Yo,
hay personas que de la ARC con las que he tenido el gusto de trabajar muchos años y que conozco muy cercano y que tengo el honor de llamarles compañeros y amigos. Es el caso, por ejemplo, de la prefecta, es el caso de mismo Pavel, de Pamela Aguirre, en fin. Más allá de este tema de que evidentemente somos como compañeros, nos apoyamos y nos empujamos, yo veo en la gestión del Pavel primero mucha organización. ¿Ya? Es un tipo Yo siento, planificador, sí, ¿no? yo siento que el Pavel primero lo que planteó desde la construcción de su equipo, del Ejecutivo, fue quiero gente que tenga experiencia porque para solucionar los problemas de la ciudad que son más estructurales, tienes que sentarte a analizar un poco. ¿Ya? Es decir, yo creo que lo que veo en este tiempo es que ha sido una fase muy de voy a pensar, no pensar qué ciudad tengo, porque qué tipo de ciudad quiero, porque eso estaba desde que nosotros asumimos las candidaturas, sino pensar en cómo voy a abordar este monstruo que es el municipio. ¿Ya? Veo ahí muchísimo un ejercicio de planificación importante. Veo también una estructura de recuperar las secretarías como espacios de coordinación, que eso no es menor, ¿no? Sí. Antes tú también tenías, bueno, el gerente del EMOP decía, el gerente del EMOP hacía, o sea, era casi que una isla aparte del alcalde, pero la estructura del municipio es el alcalde, los secretarios y debajo las unidades ejecutoras. Recuperar eso también lo veo como un mérito importantísimo de la gestión del Pavel. Yeah. Por otro lado, yo también veo trabajo y bastante trabajo. O sea, la diferencia entre el Pavel asambleísta al Pavel alcalde es importante. Está conectado a las 24 horas, ¿no? 24 horas y es... A los amigos ya no nos responde, pero no importa, que conecte con la ciudad. Es el ejercicio que se demanda del alcalde. Está bien, Entonces yo veo ahí un trabajo fuerte, un trabajo intenso. Expectativas y también en un plano crítico. Yo creo que ya hemos analizado, hemos chequeado, ya tenemos una línea clara de cómo vamos a gestionar el municipio. Es hora de comenzar a trabajar más en gestión, es decir, más en ejecución. Claro. Y para eso, claro, necesitas ciertos perfiles que decían como, ok, ya tenemos el plan de política pública, vamos a ejecutarlo. Entonces, pero para eso estás más... Te preguntaría una cosa que puede ser, bueno, delicada si quieres. ¿Qué fiscalizarías en calidad de concejal de la gestión de Pavel Muñoz? A ver, mira, nosotros en la labor de fiscalización, ¿qué te digo? Tenemos carpetas represadas ampliamente. A ver, les voy a dar un ejemplo, el tema del metro, por ejemplo. Y esta es una cuestión que también ahí felicito mucho el manejo político del Pavel dentro del consejo. Ajá. Porque evidentemente todos los concejales todos llegamos como, ve, el metro. No puede ser que una obra tan importante se demore tanto. Pavel nos reunió a todos, dijo, miren, cualquier iniciativa de fiscalización del metro, puertas abiertas. Le instruyó al gerente del metro, usted respóndales todo lo que necesite y estén todo lo que quieran. Pero sí nos dijo una cosa que es importante. Les pido, por favor, que sobre pretexto de fiscalización, no torpedeen ni entorpezcan el proyecto. Y no hagan el escándalo que normalmente han hecho los denunciólogos. Exactamente, que no caigamos en una dinámica de denunciología que lo único que va a hacer es retrasar el ejercicio de la obra. Y ahí también felicito también la actitud de mis compañeros concejales. Yo siento que no son de la RC. Ajá. Incluso algunos de la RC. Que muchas veces yo siento que ahorita ya tienen un criterio de, ok, ¿saben qué? Fiscalicemos lo que tengamos que fiscalizar, pero no nos metamos, no nos metamos a hacer relajo por las puras. Entonces veo en realidad que el consejo funciona bien y que el alcalde puede hacer una buena gestión en la medida en la que los concejales tengamos claro ese compromiso, ¿no? De sí, porque además fiscalizar te da réditos políticos como concejal. Sí. O sea, nadie tiene más cámaras que el denunciólogo. Claro, tienes a los medios ahí. Obvio. Quiero cerrar con una cosa, ya sé que efectivamente el tema de Pavel puede ser incluso tratado con mayor proyección mientras más tiempo pase, pero hay un detalle que es muy importante y sí apelo a ti, a tu condición de abogado, de antropólogo social, de político. La administración de Pavel Muñoz llega con un tema muy delicado en la ciudad y es esta disparidad social entre los quiteños de bien, que en las marchas del junio del año quisieron expulsar a los indígenas de aquí. Sí. Esta lógica exclusionista, discriminatoria, racista, ¿cómo lo va a solventar la alcaldía, el municipio en general? Que es una situación muy delicada porque sí se nota que hay unos quiteños de bien que creen que los otros no debemos estar en Quito. Mira, nosotros ahí nos hemos planteado como línea general cómo reduces la polarización de una ciudad que como capital es el epicentro de todas las discusiones políticas del país. Y ahí hemos planteado varias líneas. Primero, una línea personal como nosotros. Es decir, como, ok, tener la capacidad de desmarcarnos, si se quiere, de nuestra identidad exclusivamente partidista y asumir que como autoridades somos alcaldes y concejales de toda la ciudad. Sí. ¿Ya?
Evidentemente, nosotros lo que hemos más que nada propuesto y lo que buscamos es que Quito se vuelva una ciudad donde todos tengan espacios de diálogo, de conversación y de discusión. Hemos Pero eso es trabajado un mucho en deber la línea ser. de la cultura. Pero por eso es un ejemplo. deber ser. En la práctica, en la cotidianidad, todavía se ve que hay unas gente, los pelagatos, los hijos bobos, que Sí. voy a decirlos así, esa es mi percepción, que ven como con recelo, incluso hasta con desprecio, lo que podrían hacer ustedes desde la alcaldía. A ver, te doy un ejemplo. Yo creo que la gente que ahorita está envenenada así de esos odios terribles, Ajá. yo creo que poco a poco la ciudad misma va a ir expulsándole de la política. Y eso, Ya. la prueba más clara de eso no está en nosotros, está en el gobierno nacional. Ya. Mira lo que acaba de pasar ahorita con el acuerdo, un acuerdo político mínimo Legislativo. necesario, legislativo, importantísimo entre Sí. ADN, PSC y la Revolución Que Ciudadana. nunca se hubiese Que imaginado. nunca se hubiera alguien imaginado. eso. La Ajá. ciudadanía ha tenido una respuesta positiva. O sea, yo veo que la ciudadanía dice, ¿sabes qué? Anda, no, el país está cayendo a pedazos. Ya por último, aunque no se les odia a los socialcristianos o a quien sea, man, ahorita estamos en una situación de decadencia tal que incluso felicito cualquier actividad que sea a favor de la ciudad, aunque sea con mi enemigo tradicional. Ya. Ujú. Y yo veo que ahí se han quedado descolocados muchos de esos odiadores terribles y el mejor ejemplo de eso es lo que le está pasando a la bancada de Construye. Ajá, ¿Ves? de acuerdo. Y a sus opinólogos que han tratado de obligar y de forzar hostilezas y han tratado de minar un poco ese acuerdo sin éxito, desde igual sus clásicos Y te hacedores de interrumpí opinión. con algo que estabas diciendo que es muy importante, el tema de la cultura. En los conciertos de este fin de semana que ¿Este pasó, era tuyo o era mío? mío creo que Ah. es. ¿Me puede pasar agüita, por favor? Gracias. Para el invitado, se ha quedado sin agua el invitado. Yo sí tomo mucha agua cuando hago las entrevistas. Los conciertos de fin de semana que fueron masivos, absolutamente masivos, me consta, lo vi, lo percibí, no necesariamente están los criterios de bien ahí. No, mira, ahí también hay una cosa, para mí hay que poner las cosas en su lugar. Yo creo que también ciertos segmentos en redes y ciertos segmentos de la opinión pública acrecentan y te hacen generar un odio ficticio que no existe. O sea, no hay tal. O sea, el odio Entonces, hay. yo no sé, yo no Las creo. causas lo creo que no hay. No, yo no creo que haya tanta gente Ajá, que odie, ¿ya? ajá. O sea, por ejemplo, yo creo que Ya. si Martín Pallares sale a decir vamos a lincharle a Pavel Muñoz, no creo que mucha gente le acompañe, soy sincero. Ya. O sea, el odio también como herramienta de movilización política tiene un límite. Y yo Claro. creo que ya hemos llegado a ese límite. ¿Crees que se saturó ese clivaje correísmo-anticorreísmo? ¿Crees que llegó a tal punto en el que ya la gente dice, ya, esto no va más? Sí, mira, yo creo que ahorita en este clásico clivaje de entender en correísmo y anticorreísmo todo, yo creo que la gente ya está un poco hastiada. Y ahí veo varios retos. Primero, el reto para el anticorreísmo de generar una narrativa más propositiva. Ya. Sí, o sea, De no lado y van a lado. poder mantenerse vigentes si no logras proponer algo que no sea, es que le odio al Correa. Y del lado del correísmo, a mí me parece que esto nos plantea como compañeros un ejercicio aún más interesante, que es volver a sentarnos nosotros como movimiento y decir, ok, ¿cuáles son nuestras causas ahorita? Si ya electoralmente no vamos a tener un resultado reivindicando, por ejemplo, el tema de Diana Salazar o lucha contra Guillermo Lazo, ¿qué somos nosotros como partido y qué postulados Y van a ser tampoco nuestras dejar de acciones apelar a la nostalgia representativas? de las décadas pasadas. Por supuesto, porque Ya. también, y eso es necesario, miren, por más canzón que suene, Sí, pero está bien, pero ya no es vean, suficiente. no quiero ser canzón, pero antes estábamos mejor, todo el mundo lo dice, lo sabe, no hay un solo indicador que Pero haya ya mejorado no en los últimos alcanza. años, pero ya no alcanza. Claro. Entonces eso nos presenta a nosotros el desafío de esta nueva revolución ciudadana, este nuevo momento de la revolución ciudadana, ¿qué postulados tiene? ¿A Ya. qué defiende? ¿Cuáles son sus causas principales? Te quiero cerrar con una pregunta que puede pasar de manera personal, pero tú la responderás como quieras. Y tiene que ver ¿cuál es tu propósito del 2024? En pocas palabras, porque se nos acaba el tiempo. Propósito del 2024, darle más respuestas a la ciudadanía en Quito, ¿Y a soy ti, sincero. lo tuyo personal? Ay, lo mío Muy personal, personal. mira, hacer más ejercicio, la verdad. Me ha quitado chance de hacer Dejar de fumar. La concejalía me ha quitado todo el chance de ir al gimnasio, así Ya. que a nivel personal eso. Pero miren, a fin de cuentas yo veo un 2024 en el que a todos, incluyéndome a mí, nos avisora un poco más de unidad, es Claro un poco menos de odios. Y en mi 2024 personalmente lo que avisoro es una revolución ciudadana que vuelva al tablero, que se vuelva a sentar en el escritorio y que nos digamos como compañeros qué somos, a dónde queremos ir. Gracias. Eso va a ser clave. No vamos a permitir que la revolución ciudadana tampoco se diluya en este De acuerdo. momento tan complejo. Gracias. Gracias a ti, amigo. Emilio. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hemos estado con
concejal Emilio Escátiga, a propósito de estas fiestas decembrinas, de la balance que necesariamente se hace por fin de año. Volveremos.